Ni tú ni yo queremos perder el tiempo, así que comencemos. El juego fue descrito oficialmente como un juego de rol de zoológico. El jugador controlaría su equipo de Friends para luchar contra enjambres de ceruleanos, las criaturas enemigas que se han apoderado del parque Yapari. Diferentes Friends tienen diferentes habilidades y se pueden usar hasta 5 en una batalla determinada. Era tu autobatter de toda la vida, de 5 contra 5, nada innovador o especial. Bueno, era innovador en su tiempo, creo. Ibas progresando en la historia, te mostraba más contexto. El juego llegó a contar con 10 capítulos de historia. Hasta que llegó un fatídico día donde Nexon terminaría el servicio en diciembre de 2016. Justo un mes antes de la serie de televisión de anime, producida por Yao Yoruzu. Se emitió en Japón entre el 10 de enero del 2017 y el 28 de marzo del 2017, o eso es como la mayoría piensa que va la línea temporal. Antes de eso, Bienvenido al Parque Yapari, que contó con 2 volúmenes escrito por Furai, se lanzó el 15 de julio de 2015, sobre la serie Kemono Friends. Es una historia alegre que muestra muchas Friends y sus aventuras dentro del Parque Yapari, que está particularmente inhabitado por humanos, además de Friends, claramente. Whatever game you're playing, it won't work. You can't defeat me. No, I know. But he can. En YouTube ya existen videos explicando el fenómeno de cómo se realizó la primera temporada de Kemono Friends. Para no alargarme demasiado en este punto, les daré las nociones clave para que puedan comprender mejor la franquicia. Condiciones de trabajo. Kemono Friends fue producido prácticamente con el mínimo presupuesto posible necesario para crear los 2 episodios de la temporada, y con un equipo de solo 10 personas. Para ponerlos en contexto, para producir un solo capítulo de anime, normalmente se ocupan entre 10 a 20 animadores. El staff de Kemono solo tenía 10 personas. Y tenemos que quitar el director, guionistas, compositores y personal de producción. 2. Fiebre Kemono. Los capítulos 1 a 3 en realidad enfrentaron fuertes críticas de los conocedores. El cuarto es donde se viralizó gracias al boca a boca en internet, y los foros de animes y los memes que rodaban en aquel entonces. 3. Ganador de premios. Kemono Friends no solo fue reconocido por su audiencia, sino también por expertos en la materia. Más adelante explico en qué ocasiones. Kemono Friends a la carte comenzó a serializarse en marzo del 2017. Es una serie de antología que recopila las historias e ilustraciones de varios artistas, siendo el segundo volumen en un momento el libro más vendido de Amazon en Japón en agosto del 2017. Pero antes de eso, el 23 de abril de 2017 se anunció un nuevo juego en desarrollo por Bushiroad. El 14 de agosto se reveló que su nombre era Kemono Friends Pavilion. La obra de teatro Kemono Friends es la primera obra de teatro oficial de la franquicia. Presenta una historia original, aunque actualmente se desconoce si se considera oficialmente canon o no. La obra presenta a varios Friends, incluidos a todos los miembros de Dobutsu Biscuits y PPP. La obra de teatro cuenta con una partitura musical original, además de su historia, y la mayoría de las Friends que aparecieron en el anime son interpretados por sus respectivas actrices de voz. Hablar sobre la segunda temporada de Kemono Friends es un poco complicado. Para poder comprender mejor por qué fue tan controversial esta segunda temporada, así como hice con la temporada 1, les daré los puntos claves y sin spoilers. La controversia relacionada a la segunda temporada es principalmente el reemplazo del director Tatsuki,
elaborador de la primera temporada. Esto disgustó a muchos espectadores de la serie y se armó un revuelo en los artículos de internet y foros. Y se entiende la razón del escándalo, de cómo alguien que llevó a hacer la serie lo que es, a ser reemplazado por alguien más. Tatsuki argumenta que nunca le pagaron por su participación en la escritura del guión, ni por ninguna de las regalías relacionadas con el anime. 2. Disgusto por la temporada. Esto se resume en que los fans simplemente no les gustó mucho esta segunda parte, que esta a su vez está conectada un poco con el primer punto. Aunque las razones de cada uno varían bastante, podría exponer las principales razones del porqué, incluyendo las mías, pero te invito a crear tu propia opinión. El Love Stage Project Kemono Friends es la segunda obra teatral oficial de la franquicia de Kemono. La obra presenta principalmente amigos que están extintos, con la excepción de Tushinoko. El elenco de la obra está compuesto por el grupo idol japonés Love, que se formó para promover el curso de actuación de voz en la Academia de Animación Yoyogi. Kemono Friends Puzzle Goko, conocido internacionalmente como Kemono Friends The Puzzle, es un juego móvil gratuito desarrollado por Funpod, lanzado en todo el mundo el 21 de febrero de 2018 para iOS y Android. Se destaca por ser el primer juego de la franquicia de Kemono que se lanza internacionalmente y con traducciones. Sí, aunque no lo crean, crear un Match 3 o juego al estilo Candy Crush de un IP suele ser una estrategia económica para hacerse paso a un mercado que normalmente no sabes cuál será su público principal. De ese modo, tus papás y tus abuelos le podrán saber a las Kemonitas y ser unos verdaderos gamers de Kemono. Kemono Friends Festival es un juego móvil de Kemono Friends desarrollado por Gotroll. Es el segundo juego de rol de la franquicia de Kemono Friends, siendo el primero el juego de Nexon y el cuarto juego móvil en general. El juego se anunció el 26 de marzo del 2018 y se lanzó el 7 de junio del 2018. Se describe a sí mismo como un RPG de aventura, pero el gameplay es básicamente Beyblade. No es un juego que le pueda gustar a todos, pero en lo personal, a mí me gusta. Tokyo Anime Awards 2018. ¿Cómo olvidar cuando Kemono estuvo en la cima de los mejores? Kemono ganó el premio al anime del año y su director Tatsuki ganó el premio a la mejor dirección. Totalmente merecido. Kemono Friends Picross es un juego de rompecabezas para Nintendo Switch de la serie de juegos Picross desarrollado por Jupiter, así como el primer juego de Kemono Friends que se lanza en una consola de videojuegos dedicada. El juego se lanzó el 4 de octubre del 2018, tanto en Japón como en Occidente. Por lo que entendí, el gameplay es prácticamente el de Buscaminas, aunque al menos aquí sí hay una recompensa al obtener imágenes de las Friends. No lo sé, la verdad yo soy más de RPGs. Se trata de la segunda obra de teatro oficial de la franquicia de Kemono Friends y la secuela de la obra de teatro Kemono Friends. La obra presenta varios Friends de la primera obra, así como varios Friends nuevos. La obra se desarrolla en la sabana del Parque Yapari, donde acaba de producirse una erupción del volcán de Sunstar, que dio lugar al nacimiento de Okapi. これはある寒い夜のお話。真夜中に狐が真っ暗な Kemono Friends 2 es un manga de Ryuji Naito que adapta a la serie de anime Kemono Friends 2. El manga fue serializado en Monthly Shonen Ace y tiene 3 volúmenes publicados, con el primer volumen lanzado el 26 de marzo del 2019. Kemono Friends 3 es un juego móvil desarrollado y publicado originalmente por Sega y lanzado el 24 de septiembre de 2019. Kemono Friends 3 fue anunciado por primera vez por Sega durante su evento escénico Tokyo Game 2018 y presentado formalmente el 12 de enero de 2019. El juego en sí contiene su propia historia original, que al día de hoy va progresando. Es una excelente opción para quienes terminaron de ver el anime, solo si no estuviera regionalmente bloqueado.
Aún así hay tutoriales e incluso parches en inglés para poder disfrutar el juego. Incluso si no eres mucho de los RPGs de combate por turno, todavía puedes coleccionar friends y tenerlas en tu casa adornada como quieras y vestidas como quieras. Kemono Friends Planet Tours es un juego de arcade desarrollado y publicado por Sega. El juego se lanzó en 2019, está destinado a ser una secuela de Kemono Friends 2 y un título hermano del juego móvil. En 2020 no hubo demasiada actividad de parte de la franquicia debido a cierta situación global que todos conocemos, aunque eso no impidió que Baten Yapari Dan sacara su álbum, el cual en mi opinión es una joya. Proyecto Kemono Friends V, a menudo abreviado como Proyecto Kemo V, un proyecto de VTubers que se dio inicio el 25 de abril de 2021. Hasta el momento se cuenta con una cantidad de 11 miembros, divididos en dos fases en las que se compone el proyecto. Pingüino africano, pingüino de Humboldt, zorro isleño, coyote, lobo gigante y caracal poseen avatares 3D. Mientras, murciélago orejudo marrón, gato de la selva, ardilla siberiana, jineta de manchas grandes y gato de Geogrof poseen avatares 2D. El contenido que ofrecen suele ser... ¿cómo lo describo? La mayoría de juegos que muestran en sus directos suelen ser de publicadora japonesa, aunque claro, también juegan títulos como Among Us y Gartic Phone, normalmente en colaboración con otros miembros del proyecto Kemono V. El contenido de los 11 miembros varía bastante y tienen diferentes enfoques. A Jineta Moteada le gusta tocar el violín en directo, por ejemplo. Tanto Pingüino de Humboldt como Pingüino africano cantan en directo. Aunque si estás interesado en su contenido, como fan de Occidente, te recomendaría el de Coyote. Ella hace sus streams en inglés y juega Tekken 7 bastante. Bueno, una Apache Slot es básicamente una máquina tragamonedas, pero que contiene elementos audiovisuales para atraer al consumidor. Cada vez que insertas un giro, la historia progresa, para que te motive a seguir jugando a la máquina. La historia se centra en la trama en que las friends del Parque Yapari van al Parque Yugo, una isla flotante creada artificialmente que se extiende desde una pequeña isla deshabitada, en las minas abandonadas del Parque Yapari, y conocen a las friends del Rey Bestia. Las friends se divierten en la instalación turística del resort integrado, que combina varias cosas como teatros, restaurantes, parques de diversiones, instalaciones deportivas e instalaciones de aguas termales. Sin embargo, el sol se dejó de mostrar en el Parque Yugo, entonces las friends luchan contra un gran ceruleano para que el sol vuelva a salir. Después de eso, las amigas regresan al Parque Yapari y se despiden de las friends del Rey Bestia. Kemono Friends Kingdom es un juego de rol de estrategia y rompecabezas de acción de Kemono Friends, con licencia oficial. El juego parece tener lugar en una línea de tiempo distinta a los de los medios anteriores de Kemono Friends, como el juego móvil original y Kemono Friends 3, y no tiene lugar en el Parque Yapari, sino una tierra llamada Kingdom, una isla de un parque temático donde los humanos y los Friends están destinados a vivir y jugar en armonía, antes de que la humanidad huyera de la amenaza de los ceruleanos. Ya he hablado anteriormente de este juego, gracias al mismo es que ahora me escuchas hablándote. Muy recomendado y está disponible de manera global. Si quieres más información sobre el lore y mecánicas, te invito a ver mi video anterior.